Sí, claro, una celebración que, de acuerdo a los registros históricos, data de cuándo en Sonora, doctor, y cuáles serían las características regionales, si podemos distinguirlas. Sí, bueno, realmente no a riesgo de estar equivocado, pero bueno, por el documento, es decir, la primera persona que dijo, ¿no? Pero bueno, como no tengo el registro auditivo, bueno, más bien en documentos, la primera persona que propuso que se celebrara, se conmemorara el grito de Hidalgo, fue Morelos. O sea, es decir, estamos hablando de algo que se propuso 3, 4 años, 2 años después de la muerte del mismo Miguel Hidalgo. Morelos fue el que propuso que se debía conmemorar cada septiembre la fecha del grito de independencia, ¿no? Entonces Ajá. realmente es una propuesta que viene desde esos mismos tiempos, ¿no? Los mismos contemporáneos, Morelos ahí fue el que propuso esto. Ya lo tenía en mente, ¿no? Decir que conmemorar el día del grito. Ujú. Entonces, bueno, desde aquella época, estamos hablando de 200 años, ya se había planteado la misma gente que vivió el suceso, lo cual muy interesante, digo, para los historiadores, y más analizar, pues, ¿no? Cómo se construyen estas conmemoraciones o estas historias, ¿no? En este caso es una construcción que viene desde los mismos contemporáneos, pues, ¿no? La idea de conmemorar el Día del Grito, el grito de Miguel Hidalgo, lo cual es muy interesante porque a fin de cuentas, mira, ahorita se ha impuesto, ¿no? Ujú. Esta celebración de, bueno, vamos a conmemorar el grito de Miguel Hidalgo y no tanto la culminación de la guerra de independencia, lo cual es muy interesante, distinto a otros procesos. Casi no le ponemos atención a la culminación que fue 11 años después, pero más Ujú. bien al grito de la independencia. Y todo, bueno, es de esa época, estamos hablando de la segunda década del siglo XIX, ya se tenía la propuesta de que se conmemorara el grito de Miguel Hidalgo. Y bueno, mira, extendieron un poquito hablando de las particularidades, ahí sí es una cuestión también de mucho interés para el análisis, en el sentido que es una conmemoración muy pensada desde el centro, ¿no? Hay un sociólogo que habla, que dice, las naciones tienen ombligo, dice, ¿no? Es Ujú. decir, están construidas desde un centro, Ok. como el ombligo, ¿no? Es decir, toda la nación se construye desde ahí. Y bueno, a fin de cuentas, esa es la situación con las regiones. Las regiones celebramos, conmemoramos sucesos que en algunos casos, el caso de Sonora es un buen ejemplo, el caso de Yucatán puede ser otro, estamos muy lejos, ¿no? De esos acontecimientos, ¿no? En Sonora, pues bueno, Hidalgo, el estado de Hidalgo, la región del Bajío es algo muy alejado, y de cierta manera la identidad de esa región pues no es la misma identidad que la de los veracruzanos, los chiapanecos, los yucatecos, los sonorenses. Pero bueno, conmemoramos esos sucesos de esa parte que con el tiempo el Estado mexicano, un gobierno y sociedad, ha inculcado como el inicio de la independencia y esto lo mexicano. Ujú. Y cabe reiterar, lo que se celebra el 15 de septiembre, el día o la noche del grito, es el inicio de la guerra de independencia. Así es el inicio, que es un inicio también cada vez más analizado y discutido, ¿no? Digo, yo no quiero poner así la polémica de no inició la guerra de independencia, pero algo que ya cada vez se tiene, que es de mayor conocimiento, es que, por ejemplo, la propuesta de Miguel Hidalgo era una especie de independencia del gobierno español, pero no del rey de España, lo cual suena un tanto extraño, ¿no? A fin de Sí, cuentas, raro, ¿no? es raro, sí, es decir, ¿Cómo lo sí, o sea, separas? Claro. ¿cómo lo separas? No, pero bueno, es algo que ya analizándolo, bueno, tiene ahí como muchos matices, ¿no? A fin de cuentas, pero bueno, en fin, por eso digo, está interesante si le decimos o no independencia, porque es medio raro, ¿no? Es decir, bueno, vamos dijo en su momento Hidalgo, coger a los gachupines, ¿no? O sea, Ujú. castigar a los españoles porque no son fieles al rey, nosotros somos los fieles al rey de España. Entonces es una contradicción muy rara. Entonces es una propuesta de independencia, medio sí, medio no. Pero bueno, es el inicio, ¿no? A fin de cuentas, nosotros se ha fechado esa fecha como el inicio de la guerra de independencia, independientemente de si Miguel Hidalgo tenía grandes nociones independentistas o no, pero bueno, a fin de cuentas va a culminar con eso, ¿no? Con la separación total, independiente, e incluso durante unos años violenta con España, ¿no? Ujú. Así. Y aquí en Sonora, doctor, estoy hablando con el doctor Miguel Ángel Grijalva Dávila. Él es investigador de tiempo completo del Departamento de Historia y Antropología de la Universidad de Sonora, sobre las diferencias entre las tradiciones sonorenses
que tenemos para conmemorar el grito de independencia y que, bueno, nos va a traer este fin de semana, un fin de semana largo, dicho sea de paso, doctor. Sí, Podemos distinguir algunas conmemoraciones, no sé, los grupos indígenas o la parte sur, la parte centro, norte del estado. Bueno, pues, obviamente en cada región van a tener así como algunos matices, pero en general esta la celebración del Día de la Independencia, como dije ahorita, parte del ombligo, por así decirlo. Es una celebración, eh, no sé si decirlo diseñada sería la palabra correcta, desde el centro. Es algo que todavía falta, yo creo, matizar o enseñar en las regiones. A fin de cuentas se celebra el Día del Grito y demás, pero si le preguntamos, por ejemplo, todos se ubican, ¿no? Quizás en Sonora, y la mayoría de la educación básica nos enseña a saber que ese día inició el grito y que empezó la guerra de independencia, y a lo mejor ubicamos al Pípila y lo que pasó en Guanajuato y la toma de Guadalajara, etcétera, etcétera. Pero si analizamos, si preguntamos a la gente en Sonora, por ejemplo, qué está pasando en Sonora en estas fechas, no vamos a tener mucha noción, o muchas de las personas no tienen noción de qué está pasando, y creo que ha existido por muchos años o décadas una noción general de que no pasó nada. De cierta manera, yo nunca quiero decir que no pasa nada, no todo afecta de alguna manera, ¿no? Claro. Pero bueno, en fin, es algo que, por ejemplo, aquí en la celebración, cuando celebremos aquí en Sonora, quizás se menciona poco o se inculca poco en los sonorenses el conocimiento de lo que ocurrió en el estado de Sonora. ¿Por qué? Bueno, simple y sencillamente porque todo parte de una visión de celebrar como levantamiento por la independencia de México, y no habiendo levantamientos en el estado de Sonora, que no hubo al inicio, y después hubo uno medio efímero, extraño, bueno, pues pareciera que no hay nada, ¿no? Es decir, no pasó nada. Y por eso no se celebra. Para el caso sonorense debería que analizar, ahí es una cuestión, yo creo, de debate un rato y de proponer, ¿no? Pero a mí rápido se me ocurre, aquí en Sonora debería hacerse mucho énfasis en el levantamiento de la etnia ópata, por ejemplo, ¿no? Que van a hacer, los ópatas van a hacer un levantamiento. ¿En qué región? Va a ser medio raro también, pues es un levantamiento extraño. En el caso sonorense no hay insurgencia. El encargado de traer la insurgencia sonora es José María González de Hermosillo, que no alcanza a llegar. Que no alcanzó a llegar. No alcanzó a llegar. Que venía a liberarnos. Así es. Entonces no llega, entonces es una región, por así decirlo, asegurada. Y el comandante militar, aquí es el gran protagonista de la guerra de independencia de Sonora, va a ser Alejo García Conde, que siempre va a ser un realista. Y él va a marchar rumbo al sur con un ejército que va a preparar aquí en Sonora, entre otros, constituido por ópatas. En algún punto de esa marcha en Durango va a haber un pleito con los ópatas, y los ópatas se van a regresar y después van a hacer un levantamiento armado en distintas regiones acá de Sonora. Pero otra vez es algo medio extraño, es decir, los ópatas deciden dejar de ser parte del ejército realista porque eran parte del realismo, y hacen un levantamiento con simpatías hacia los insurgentes, aunque realmente los ópatas tenían sus motivos, ¿no? Y ahí se especulan varias cosas, ¿no? Una, por ejemplo, es que se les había prometido alguna paga o alguna recompensa por participar con el ejército realista y después no se les cumplió, entonces por eso se cambiaron de bando. ¿De qué región estamos hablando, doctor? ¿De qué región? De los ópatas. Los levantamientos y demás va a ser así como en varias partes, ¿no? Es decir, sobre todo en el norte, centro-norte. Pero bueno, no hay así como una batalla, la batalla en Magdalena, además, más bien van a hacer un levantamiento, van a pelear en algunos puntos, distintas partidas, es algo así, como digo, medio efímero. Bien. Pero bueno, por ejemplo, son los casos de lo que ocurrió en Sonora, ¿no? Hablando ya de enfrentamientos, ¿no? Y repito, es algo extraño, es decir, estamos hablando de un grupo, un batallón, habría que ver ahí, si no recuerdo, la proporción de ópatas que son parte del ejército realista y luego se cambian de bando. Siempre se ha manejado que es por razones un tanto ajenas a la independencia, porque bueno, los ópatas tenían su propia lucha, ¿no? Bien, pues le agradezco muchísimo, ojalá que mantengamos con cierta regularidad estos diálogos que siempre pues nos ayudan a comprender la historia de nuestro estado particularmente, doctor. Muchísimas gracias. Yo agradezco muchísimo, sí, la invitación y precisamente este vínculo que se hace con los medios y contigo, con nosotros los que estamos estudiando, ¿no? Así es. Gracias, doctor.